19:33, es momento de abordar el tema del día y se trata del caso Porky. Lo escuchará usted a continuación, detalles con respecto a una persecución, un tema que definitivamente enmarca capturas, persecuciones y por supuesto el lamentable fallecimiento de una persona, pero hay mucho de qué hablar en este tema. Así es, y nuestro compañero Juan Víctor Castillo es quien ha realizado la investigación periodística en relación a este tema y le damos la bienvenida esta noche. Juan Víctor, ¿cómo te encuentras? Sabemos que has dado seguimiento al caso del denominado Porky. Si tú nos pudieras dar detalles, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra, Nancy, televidentes? Es un placer informar esta semana. El caso le ha denominado Porky la Dirección General de Inteligencia Civil, DIGICI. Durante 3 meses de investigación, el pasado fin de semana finalmente llevan tras las rejas a 2 de los supuestos responsables del asesinato cobarde de un agente de inteligencia identificado como Luis Adolfo Medrano Esquivel, de 28 años, quien recordarás, Alejandra y amigos televidentes, el 8 de diciembre del año pasado abordamos acá el tema, el crimen, cómo delincuentes abordaron un vehículo del Ministerio de Gobernación en el barrio La Ladrillera, en Zacapa, y le arrebataron la vida al elemento DIGICI del Ministerio de Gobernación. En su momento tuvimos la oportunidad de proyectar un video cómo el compañero de trabajo logró escapar, logró huir de ese vehículo en marcha y ponerse a salvo. Está viendo en la pantalla fotogramas de los supuestos responsables. Esta persona que está viendo de gorra es señor José Antonio Perdomo Zacarías, conocido como el alias de Toño, y estos fotogramas gozan en el expediente de investigación. La persona que tiene una lata de cerveza con una cadena es José Antonio Perdomo Zacarías, Jared Ismael Barrera Castañeda, conocido con el alias del Porky, el supuesto líder de una organización criminal de narcotráfico y lavado de dinero que opera al oriente del país. Ambos fueron detenidos ayer durante un operativo en el kilómetro 75 autopista Puerto Quetzal en Mazagua, Escuintla. Enfrentan cargos por asesinato en grado de tentativa. Permanece uno de ellos prófugo de la justicia, el señor plenamente identificado como Rodolfo López Moreira, conocido con el alias de Teniente. Los 3 supuestamente abordaron el automotor de los 2 elementos de DIGICI, los secuestraron y posteriormente uno de ellos fue asesinado cobardemente, Alejandra y Nancy. Juan Víctor, hablamos de capturas, ¿cómo en este caso las autoridades dieron el seguimiento? Sabemos que hay fotogramas que son indispensables en esta investigación. Fue un trabajo bien elaborado por la DIGICI, tomando en cuenta diferentes circunstancias para recabar cualquier tipo de evidencia. El seguimiento fue vital y básico, ya que luego del asesinato del elemento DIGICI se tuvo información de inteligencia, según el Ministerio de Gobernación, que alias Porky Jared Barrera Castañeda escapó en rumbo hacia el país de Honduras, estuvo prófugo, y fue el 2 de marzo del presente año que DIGICI nuevamente obtuvo información que él ingresó al país, y fue entonces que le dan seguimiento. Y durante un operativo, cuando alias Porky pretendía visitar a una de sus convivientes en el departamento de Escuintla, le marcaron el alto. Él viajaba a bordo de un cabezal junto a su cómplice, el señor José Perdomo Zacarías, alias Toño. Se les incautó un arma de fuego y producto de las 2 capturas se realizaron 19 allanamientos en Chiquimula, Zacapa, Izabal, Cobán y Guatemala, dejando como resultado la incautación de 50 automotores, armas de fuego, tolvas, teléfonos celulares que serán analizados. Y los dispositivos, esto es indispensable resaltarlo, el 8 de diciembre, cuando fueron secuestrados los 2 elementos de DIGICI, Nancy y Alejandra, los delincuentes a bordo del automotor del Ministerio de Gobernación tomaron fotografías y video de los 2 investigadores de DIGICI cuando eran golpeados, e incluso alias Porky iba manejando el automotor y tuvo comunicación, quien se presume es un líder de un grupo del narcotráfico que aún se continúa con la investigación para identificarlo, y él aparentemente estaba recibiendo la orden para ultimar a los 2 elementos de DIGICI. Juan Víctor, ¿cuál es el perfil criminal de estos presuntos asesinos que pudieras compartir con nosotros? Supuestamente, se presume, según la investigación y el informe que presentó DIGICI, están vinculados probablemente al cártel mexicano Los Zetas. Algo también indispensable a resaltar, Nancy, Alejandra y amigos televidentes, ¿por qué abordaron el automotor de los elementos de inteligencia? Un día antes del secuestro, el 7 de marzo, los elementos de inteligencia lograron ubicar un vehículo el cual ocultaba una gran cantidad de dólares, $300,000 americanos, propiedad de esta organización criminal que pretendía movilizar
hacia el departamento de Zacapa. Producto de esta incautación, se tuvo conocimiento que la organización ordenó estar atentos para cualquier desplazamiento de las autoridades antidrogas y de inteligencia civil, pero hubo un dato bastante complicado y difícil, que los elementos de DIGISI se presentaron ese 7 de marzo en la incautación en Morales y Zabal, realizaron el trabajo de campo, de documentación y utilizaron el mismo vehículo con las placas oficiales para desplazarse horas después hacia Zacapa y ubicar a quienes presuntamente eran los encargados de desplazar ese dinero incautado. Inmediatamente, fue cuestión de minutos, durante un jaripeo que se estaba realizando en Zacapa, se percataron que los elementos de DIGISI estaban efectuando el trabajo de campo, de inteligencia y vigilancia a la organización criminal, y es por ello los fotogramas que proyectamos, era el trabajo que estaba realizando específicamente los dos elementos de DIGISI. Cuando logran enterarse de la organización criminal, ordenan inmediatamente secuestrar y asesinar a los policías. Según la información, uno de ellos, te reitero, logró ponerse a salvo, logró abrir la puerta del vehículo y lanzarse con el automotor en marcha. Es así, inmediatamente alertar a elementos de la policía. Minutos después, el vehículo fue localizado abandonado en un predio y en el interior el cuerpo sin vida de Luis Adolfo Medrano Esquivel, elemento de inteligencia. Juan Víctor, hablemos ahora del video que recién veíamos en pantalla. Recordarás tú justo ese momento cuando se logra captar que uno de estos investigadores se escapa de los secuestradores, sale del vehículo, huye y corre. ¿Qué pasa con él? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Tiene algún tipo de seguridad que se le esté proporcionando? Sí, se le dio todo el apoyo psicológico necesario, victimológico por parte de la DIGISI. Tengo entendido, él forma obviamente parte de este proceso como testigo. Él identifica a los dos supuestos responsables, pero hay métodos de protección a testigos que ya está aplicando tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Gobernación. Pero el Ministerio Público dio a conocer datos concretos en cuanto a la operatividad del día de ayer, y Julia Barrera, quien es portavoz del MP, nos brindará qué fue lo incautado y también temas en cuanto a esta investigación. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público concluyó con las diligencias de allanamiento que, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, iniciaron este domingo en Guatemala, Zacapa, Alta Verapaz e Izabal, en seguimiento a la investigación por la muerte del investigador de la Policía Nacional Civil, José Antonio Perdomo Zacarías, ocurrida en diciembre del año pasado en Zacapa. Por este caso fueron detenidos ayer por el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa 2 hombres, y estas detenciones se efectuaron durante un seguimiento coordinado con la Policía Nacional Civil en el kilómetro 75.5 ruta hacia Puerto Quetzalescuintla. El operativo coordinado por el Ministerio Público en los 4 departamentos dejó como resultado la incautación de armas de fuego, tolvas, celulares, así como la clausura de 2 predios de vehículos ubicados en Zacapa. Se incautaron también 53 vehículos, algunos de ellos localizados en las residencias y otros en los 2 predios clausurados en Zacapa para la investigación correspondiente. Las declaraciones de Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, en relación a lo incautado durante la operatividad que ha durado 24 horas. Impresionante, Juan Víctor. Y tomando en cuenta todo este escenario, los antecedentes de estos supuestos asesinos, y por supuesto no hablamos de cualquier caso, estamos hablando del asesinato de 2 elementos de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es el escenario que les puede esperar a estos capturados? Hay una investigación bien documentada por parte del Ministerio Público, y el éxito, según lo ha detallado la DIGISI, es que se realizó de una manera bien coordinada, no existió fuga de información, el seguimiento día y noche de esta organización criminal para lograr ubicar al objetivo importante, que era Jared Barrera Castañeda, alias Porky, que está, incluso ustedes lo pueden ver con una playa tipo polo blanca, ahí está sentado, es alias Porky. Para lograrlo ubicar, él se tenía información que se había desplazado, Nancy, hacia el país de Honduras, pero el 2 de marzo retornó a Guatemala en la frontera florido, y según la información, él pretendía visitar el pasado fin de semana a una su conviviente en Escuintla, y sin efectuar un solo disparo, el operativo fue exitoso. Se logró la captura de los 2 en Mazagua, Escuintla. Juan Víctor, ¿tienes tu conocimiento si ellos han aceptado este extremo? Si ellos se han declarado culpables, si han brindado información, si han colaborado con las autoridades. Hablemos de la captura de ellos en sí, cómo reaccionan al conocer su detención.
Ellos al momento están bajo investigación de las autoridades, no descartan que pudieran haber participado en más hechos vandálicos en Cobán, Izabal, Petén, donde era su área operativa. Tomando un dato muy importante, también podrían estar vinculados a un prófugo de la justicia que escapó de la cárcel Mariscal Zavala, un piloto aviador que eran los supuestos responsables de trasladar droga vía aérea desde Colombia hacia Guatemala y trasladarla a México y finalmente a Estados Unidos. Una organización bien establecida en Guatemala con diferentes nexos, pero para las fuerzas antidrogas el operativo de la DIGISI fue básico porque va a permitir individualizar a más integrantes de esta gavilla y dar con el líder, quien ordenó básicamente a alias Porky ejecutar al elemento de inteligencia. Juan Víctor, y tomando en cuenta las incautaciones realizadas a estos presuntos asesinos, ¿se ha descartado o se ha tomado en cuenta si podrían estar vinculados al narcotráfico? Básicamente sí, Nancy, esa es la fortaleza de esta organización criminal, el narcotráfico y el lavado de dinero. El 7 de marzo, cuando DIGISI tuvo este caso indispensable, cuando se incautó, se le dio un golpe muy fuerte a la logística de esta organización al incautarle $300,000. Obviamente generó una molestia fuerte para el grupo criminal y era de inmediato localizar a los dos elementos de DIGISI, pero como te menciono, ellos utilizaron el mismo automotor para desplazarse horas después de Izabal a Zacapa y ubicar a quienes presuntamente habían ordenado desplazar ese dinero, y ellos cayeron prácticamente en este grupo criminal. ¿Podríamos decir entonces que se trata de una forma de haberse desquitado por habérseles... Una venganza, básicamente. O una venganza. Y en este caso... ¿han recibido alguna amenaza las fuerzas de seguridad, tomando en cuenta que estas personas están ahora capturadas? Para las autoridades lo hicieron de una manera básica. Acompañó antinarcóticos el operativo. Nancy, DIGISI, son elementos que están básicamente entrenados para realizar cualquier tipo de operativo de vigilancia, como el que se realizó para lograr ubicar alias el Porky. Si esto va a derivar amenazas, bueno, eso lo sabremos conforme el tiempo, pero al momento, para las fuerzas de seguridad, lo importante es llevar tras las rejas a estos integrantes. Permanece prófugo el señor Mario Rodolfo López Moreira, alias el Teniente, y las investigaciones continuarán. Y finalizo con esto importante, Alejandra y televidentes. Nancy, las organizaciones criminales que intenten atentar contra las autoridades, el mensaje es básico y claro. Lo dimos a conocer la semana pasada con el asesinato de un agente antisecuestros en San Juan Zacatepec, que es la justicia va a llegar, va a tocar la puerta de esos criminales y los va a llevar tras las rejas. Esperamos que así sea. Esperemos que así sea. Juan Víctor, gracias por la presentación de este caso, por los detalles y por la información que recabaste para informar a nuestros televidentes. Con esto hacemos una breve pausa. Regresamos.